Mm, Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hola espero María que se José, ¿cómo encuentren está? súper bien. Yo por acá bien. Se habían conectado un poquito antes. Había una pequeña interferencia, ¿ya? Pero estamos recién comenzando. Ahora que ahora estaba viendo como los mensajes del grupo, ¿ya? Pero nada de qué preocuparse. Ahora sí iniciamos, ahora sí estamos iniciando de manera oficial. Ya, bueno, primero darles la bienvenida. Habían varias personas que se estaban integrando, se van a ir integrando, ¿cierto?, durante la clase. Hoy es nuestra última clase en este módulo. Ya, mañana tengo entendido que comienzan con otra persona. Así que, bueno, la información oficial, ¿cierto?, se da siempre en el grupo de WhatsApp para que ustedes también estén al tanto. Les voy a compartir enseguida para, ¿cierto?, alcanzar a revisar todo. Em, Bueno, como les comentaba, nos encontramos en la última clase de este módulo, la clase 8. Ya, la última evaluación va a estar activa el día de hoy, a las 9:30. ¿Ya? Y bueno, se va a tratar de lo de la clase anterior, módulo 7, y lo que vamos a ver hoy, que es más que nada, ¿cierto? La realidad actual, desde el cambio de paradigma que hubo, ¿cierto? Desde cómo era la educación anteriormente a cómo estamos hoy en día. ¿Ya? El plazo extraordinario para rendir evaluaciones va a quedar, ¿cierto? La evaluación se va a abrir el día de hoy a las 9:30, la evaluación 4. Por lo tanto, va a estar durante 24 horas, así que se cierra mañana sábado. Ya, en este curso estábamos realizando las evaluaciones los días domingos, ¿ya? Así que la evaluación 4 va a quedar para el día de hoy, cierra el sábado. Y el plazo extraordinario, en caso de que usted tenga alguna evaluación atrasada de rendir, se va a dar desde el día domingo. Ya, esa información se las voy a dejar en el grupo de WhatsApp para las personas que no están conectadas en este momento también tengan acceso. Lo voy a repetir igual en el siguiente bloque, ya porque es, bueno, ese plazo extraordinario, como ustedes ya conocen, ¿cierto? Es la última instancia para poder rendir evaluaciones atrasadas, sea cual sea. Y bueno, repetir que si usted no rindió alguna de las evaluaciones, tiene la misma ponderación. Por lo tanto, puede optar a una nota 7 si usted la rinde en ese plazo extraordinario. Por ejemplo, si no rindiese esta última prueba y la rinde en el plazo extraordinario, tiene la misma ponderación. Solo que hay que tener en consideración que posterior a ese plazo ya no hay más opciones para poder rendir. ¿Ya? Así que lo voy a dejar en el grupo de WhatsApp desde cuándo hasta cuándo va a ser ese plazo extraordinario, ya para que ustedes también lo tengan claro y en caso de tomar esa opción o que tengan alguna prueba atrasada, es la instancia, ¿cierto?, para poder rendir. Ya, vamos a continuar. Si en algún momento me dejan de escuchar, me dejan un mensajito, ya. Como les comento siempre, no es tan importante que no me vean a mí, sino que vean la presentación y también que puedan escucharme. Si por X motivo silencio el micrófono, es netamente porque tenía un poquito de tos, ya, pero solamente por eso para que no quede en la grabación. Ya, vamos a comenzar. Nos encontramos, ¿cierto?, en un momento de Disculpe, tránsito actualmente. una consulta. Alejandra, ¿La puedo interrumpir? Disculpe. sí, dígame, le Es que escucho un tengo poquito una gran bajo. duda. Buenas tardes. Ahí sí, ¿Sí? ¿Me escucha muy bajo? Ahí ahora sí, sí, ya. Lo que pasa, usted dice que desde hoy día es la evaluación, sí, que hoy día terminamos los módulos de la semana pasada. sí, correcto. Del se- este- ya, este módulo vendría siendo el 7 y el 8. El Ya. 8. Es la clase pasada, el módulo 7, ¿cierto? De las prácticas docentes inclusivas, la clase que ¿Ya? vimos el viernes pasado. Ya, recordemos que el sábado tuvimos que cancelar la clase porque era feriado. Ya, solamente por eso Sí, no, sí nos recuerdo saltamos esa eso. clase. Entonces sería el módulo Ok. 7, ya, que fue la clase del 28 y lo que vamos a ver hoy. Esa es la última prueba. Ya, mi última consulta, Sí, disculpe. dígame. Yo tengo una prueba pendiente que fue cuando viajé, si más no Ujú, me equivoco, el módulo 5, ¿sí?
Eso usted dice que la puedo rendir a partir de cuándo. A partir del día domingo. ¿Ya? El día es El domingo, domingo. sí. Son 48 horas para las pruebas atrasadas, a diferencia del plazo común, ¿cierto? Para las pruebas atrasadas va a quedar desde el día domingo a las 6 de la tarde, ya domingo, lunes, y se cerraría la plataforma el día martes, a las 6 de la tarde también. Ya les voy a dejar el El martes a respaldo, las... sí, les voy a Pero hasta dejar el el día respaldo, martes se puede rendir la prueba. sí, cualquiera que haya tenido. Y ahora en el plazo común, ¿cierto? La prueba va a estar abierta desde hoy a las 9:30 hasta mañana sábado. Ya lo dejo a las 9:30, aproximadamente 10 de la noche ya se cierra la plataforma. Hace el plazo convencional. Y Ya, para las pruebas atrasadas, esa- el domingo se vuelve a abrir la plataforma para poder rendirla, sea cual sea. ¿Ya? ¿Domingo de qué horario? Desde las 6 de la tarde. De la... Hasta el martes a las 6 de la tarde, ¿no? ¿O hasta Así el es. lunes 6 de la tarde? Domingo, lunes, 6, hasta Lunes. hasta el martes. Son 48 horas para las pruebas atrasadas. Ya solo para las pruebas en plazo convencional son solo 24. Ya, para prueba atrasada es un poquito más de tiempo Ya, porque se comprende que puede haber una, dos o más pruebas atrasadas incluso. Ya, así que de todas formas voy a dejar ya. el mensaje en el grupo cuando terminemos para que todos tengan la información, ¿cierto? De ese plazo extraordinario en caso de que tenga cualquier evaluación atrasada. ¿Y alguna consulta? Ya, muchas gracias. Profe, De nada. una Sí, consulta, profe, disculpe. dígame, ¿Qué Daniela. pasa cuando hay un vacío? Por ejemplo, yo hice la prueba anterior, pero no me sale la nota. O igual la tienen ustedes. No le sale la nota, pero usted ingresó, tendríamos que revisarlo, ¿ya? Sí, Porque sí, si, yo la hice, todo el espacio, así, como que no la hice la anterior. ya, eso lo Y podemos tampoco me revisar. deja, ya, por interno, ya. Sí, me manda los datos, su Profe, nombre, su apellido, cuándo rindió la prueba, qué prueba es también, para poder revisarlo. Ya debiesen tener acceso Ya, ya a profe. revisar las evaluaciones. Ya eso se revisó y tengo entendido que es posible revisarlo, así que vamos a verlo por interno. ¿Me deja ahí los datitos para poder verificarlo? Ok, profe, gracias. una consulta. Dígame, Yo debo la Beatriz. primera prueba. Ujú. No, No, Silvia. soy yo. ¿Ya? Yo debo Hola. la primera, por favor. Yo debo la primera prueba. Ujú. Esa tengo que ingresar a la primera evaluación, ¿no es cierto? Sí, se abren las evaluaciones, se abren todas las evaluaciones, pero como hay solo una oportunidad para rendirla, Ah, usted va a poder ingresar solo a la que tiene pendiente. ¿Ya? Usted va a poder ir seleccionando sí, todas la las primera evaluaciones. nomás. Claro, cuando ingresa a la primera, va a poder rendirla. Ya, si ingresa a la otra, Ah, no va a ya. poder porque si ya la rindió, ¿cierto? No, el sistema no la va a dejar. ¿Ya? Claro. No, si tengo, me falta la primera nomás. Las otras las tengo todas rendidas. Ah, claro, en ese caso, en el plazo Ahora yo extraordinario una del consulta, domingo. profe, por favor. Sí, dígame, Beatriz, Ya, profe, gracias. de nada. Sí, hola, buenas tardes. Mire, yo estoy Buenas tardes. mirando mis calificaciones y resulta de que en el espacio 4 y 5 lo tengo en blanco, como que no rendí la prueba. Yo siempre las he dado todas. Tengo nota hacia arriba y hacia abajo, y ese espacio no tengo nota. Esa es mi duda. Ya, igual habría que revisarlo, Beatriz. Ya, lo mismo me envía su nombre, su apellido y el número de la prueba. Ya, y si me comenta si es que efectivamente ingresó, qué es lo que pudo haber ocurrido. ¿No? Porque eso igual se puede verificar y lo puedo Claro, consultar porque, también. mire, yo tengo la duda porque resulta que ahora estamos en el módulo 8 de la prueba 4 y a mí me sale módulo 5 de la prueba 4. Módulo Es 5. la levadura, claro que le eché Ya, mucho. dame un Apaguen los momentito. micrófonos, por Sí, favor. Apaguen los por favor, micrófonos. para poder Griego. escuchar. Claro, No, sin sabor. no, era. Pero era un sabor fermentado. Sí, Alguien está con micrófono, no se Ya, ahí escucha desactivé nada. algunos micrófonos. Ya, ahora sí.
Ya, Ahora, ya, a Beatriz, lo ya, mejor, ahora sí. dígame, le Ya, digo mire. que es del módulo 5 la prueba 4, puede que sea esta o ahí estoy como media perdida. Módulo 5 prueba 4 es la prueba que correspondería hoy, si no me equivoco. Ah, entonces está todo bien. Ya, esa era mi Sí, duda. Muy amable, sí, gracias. porque esa es la que tenemos pendiente y que se va a abrir hoy recién. Ya, es porque Ah, ya, recuerdo, muy sí, como nos amable, gracias. faltó una clase, ya ahí hay una pequeña diferencia en cuanto a tiempo. Ya como la dejamos para el día de Ya, hoy, la que era pendiente, ya la va a poder realizar el día de hoy. Ya, así que gracias. de nada. Ya, ¿hay alguna otra consulta respecto al tema? Ya recuerden que si tienen duda con alguna evaluación, me manda el mensajito. Es importante revisarlo antes de que finalice el módulo. Ya, lo mismo con las asistencias. Si hay diferencias en las asistencias, me dejan el mensaje con nombre, apellido, el curso, la fecha y si usted estaba presente, si yo lo dejé ausente, si justificó y está ausente también. Ya es súper importante dejar eso corregido antes de que terminemos. Ya, pero bueno, para eso está hasta que se cierre la plataforma por completo, ¿cierto? Hasta el día martes se pueden revisar ese tipo de situaciones particulares. Idealmente revisarlo cuanto antes, porque si tiene alguna prueba pendiente, tiene ese plazo para poder rendir. Ya. Voy a dejar los mensajitos en el grupo de WhatsApp para aclarar bien el tema de las pruebas. Así que vamos a continuar. Perdón. Profe, una consulta, yo que llegué tarde, ¿usted no sabe qué módulo nos toca mañana? Tengo entendido que uno de psicología, pero no les puedo entregar con mayores detalles porque no recuerdo en este momento el nombre y creo que es con una profesora, pero no, tampoco lo ubico. Ya, así que lo más probable es que le envíen un mensaje durante hoy o mañana más tardar con la persona que corresponde. Ya, porque sí, tengo, la información que tengo es que mañana comienza. Ya, pero debiese ser el de psicología que está en el aula. Pero no recuerdo si es infanto juvenil, que en este momento no tengo acceso, lo puedo verificar durante el break, sí. Ya, así que ahí lo van a poder, les voy a comentar y les van a notificar también el módulo que corresponde ahora. Ya, y también para que se presente la persona que va a estar a cargo en caso de que ustedes tengan que justificar alguna asistencia, ya eso lo van a ver con la persona que tome el módulo. Ok, muchas gracias. De nada. Ya, ahora sí vamos a comenzar. Como les comentaba, nos quedaría una evaluación que se va a abrir el día de hoy. Cuando finalicemos, ¿cierto? A las 9:30 va a estar disponible esta prueba. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan al respecto, me lo comentan, ¿cierto? Y lo vamos revisando. Ya, módulo 8, ¿cierto? Sobre la realidad actual. Perdón. Como les comentaba, ¿cierto? Nos encontramos en este momento de tránsito entre un cambio de paradigma, ¿cierto? Entre lo que era la educación previamente y lo que es hoy en día. Como estamos en este periodo de tránsito, no podemos decir que estamos viviendo 100% la inclusión, que es a lo que se apunta a llegar. Ya todavía queda bastante de lo que es la escuela tradicional, la vamos a llamar de ese modo, apuntándose también a que era el tipo de escuela que nos hablaba de integración. Vamos a ver un poquito más de lleno lo que significaba ese concepto. Como estamos en este periodo de tránsito entre este paradigma que era mucho más tradicional, ¿cierto? Que era mucho más, que buscaba un poquito que equiparar la educación, más que nada, ese era como el rol principal. ¿Ya? Y ahora, ¿cierto? Estamos en un paradigma que viene tomando mucho más el aspecto cognitivo y también la parte inclusiva. Entonces, nos encontramos comúnmente con este concepto de inclusión, de que todos, ¿cierto? Estamos buscando que desde las distintas áreas se apunte hacia esa escuela inclusiva o sociedad inclusiva en general. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Nos encontramos con este cuadro que viene siendo más que nada un resumen de las diferencias entre ambos modelos. Eh, sobre la escuela tradicional, ya que es la escuela como se
conoce comúnmente, ¿cierto? Del modelo que la mayoría de nosotros también tuvimos cuando éramos pequeños en nuestra etapa escolar, ¿cierto? Nos tocó de lleno lo que era esta escuela tradicional. Quizás algunos vimos el cambio, donde ya se comenzó a trabajar esta inclusión, perdón, donde se comenzó a trabajar la integración, ¿ya? Y algunos, ¿cierto? También les tocó ver ya lo que era el principio de la escuela inclusiva. Y como lo conocemos hoy en día, ¿cierto? Ya estamos viendo que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares más pequeños, ¿cierto? Ya están viviendo realmente la escuela actual, ¿ya? Y si nosotros también nos desempeñamos en el colegio, también, ¿cierto? Tenemos muchas más nociones de cómo se está viendo la educación hoy y nos damos cuenta del cambio que ha sucedido y que ha significado también esta transformación entre estos dos modelos. Desde la escuela tradicional, ¿cierto? Teníamos un modelo que era mucho más inmovilista, que significa que no cambia ni se adapta. Existían dos tipos de currículum, ¿ya? El currículum que era el estándar, ¿cierto? Que es el programa normal, ¿cierto? Que se considera que todos los estudiantes, ¿cierto?, debían adaptarse a él, y además existía otro currículum que era específico para los estudiantes que tuviesen alguna necesidad educativa especial, ¿ya? Eran esos dos modelos que se daban en una misma escuela, pero no, como eran dos modelos distintos, terminaban segregando también a los estudiantes de algún modo, porque con uno se trabajaba de una forma y con los otros de otra. Ya no había como un consenso en que, a diferencia, ¿cierto?, de lo que se ve hoy en día, que es un mismo currículum que se va trabajando de manera transversal con nuestros estudiantes, se generan adaptaciones que finalmente van apuntando a todos en general, y si hay alguna necesidad muy específica, adaptación específica, se brinda para ese estudiante. Pero en cuanto a los contenidos, ¿cierto? Todos tienen la oportunidad de tomar todo ese tipo de contenido como tal. Anteriormente no era así. Ya, si bien nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales pertenecían a esta escuela tradicional, existía dentro de ella una diferencia muy marcada. Ya no habían adaptaciones, ya tú pertenecías al enfoque, ¿cierto?, del currículum normal, normalizado, estándar, que no cambiaba ni se adaptaba, o pertenecías al currículum que era específico para personas que tuviesen alguna necesidad educativa especial. Ya, perdón. Ya, entonces, ¿cierto? Significaba que los estudiantes estaban dentro de esta escuela tradicional, pero aún, ¿cierto?, existía esta separación. También desde la escuela tradicional nos incluyen entre sus objetivos, ¿cierto?, la atención a los menos capaces. Ese tipo de palabras también vienen mucho del modelo de escuela tradicional. Ya no es un tipo de palabras que se utilicen hoy en día. Recordemos que hay palabras, ¿cierto?, que también desde el enfoque inclusivo fueron variando. Hay conceptos que hoy en día ya no se utilizan, ¿ya? Pero desde la escuela tradicional sí se utilizaban ese tipo de conceptos. Ya que, ¿qué significa esto, cierto? Que la escuela tradicional, ¿cierto?, no prioriza la atención y los apoyos a estudiantes que tuviesen para ellos capacidades o necesidades especiales. Ya, su enfoque se centraba mucho en el rendimiento académico, que este fuera mucho más uniforme, ¿cierto? No había mucha consideración en cuanto a las habilidades o capacidades. Ya, si nuestro estudiante lograba tener buenas calificaciones, ¿cierto? El objetivo de la escuela tradicional se daba por completo. Ya no había mayores consideraciones de otros aspectos. Ya lo que significaba en ese momento, o aún, ¿cierto?, en algunas escuelas, que los estudiantes que requiriesen algún tipo de apoyo adicional no recibiesen una atención necesaria. ¿Ya? También desde la escuela tradicional, ¿cierto?, los principios eran mucho más rígidos. ¿Ya? El seguimiento de reglas y metodología era mucho más estricta. Ya no se permitía una variación, no era muy flexible en cuanto a la entrega de los contenidos como tal. Ya voy acá. Ya, entonces, ¿cierto?
se trataba a todos los estudiantes como si fuesen iguales, pero no era una igualdad, ¿cierto?, que beneficiase finalmente a la mayor cantidad de estudiantes, sino que no se entregaban apoyos diferenciados. Ya comprendamos que la única gran diferencia era que en cuanto a contenido, ¿cierto?, se entregaban contenidos distintos, pero finalmente el estudiante también tenía que adaptarse al currículum tradicional o al currículum especial. Ya no era tan adaptado, ¿cierto?, como lo que se busca hoy en día, ya que hoy, ¿cierto?, hay muchas más características que se busca que estén contenidas dentro de este modelo educativo. Ya también, ¿cierto? Existía también, si se buscaba que todos, ¿cierto? Se adaptaran a lo que era la escuela, ya se iba produciendo también un tipo de segregación en cuanto a los estudiantes, perdón. Ya se iba produciendo algún tipo de segregación también entre los estudiantes. Ya se separaba también por características como las culturas o etnias. Ya, no se daba este enfoque que se da hoy en día, ¿cierto? Que se celebra mucho más la diversidad. También había diferencias en cuanto a que había discriminación por rendimiento, ya que se privilegiaba mucho más lo que son las calificaciones, ¿cierto? Por sobre otras características que sí vemos que van favoreciendo también los enfoques que se dan hoy en día. Claramente, el tipo de enfoque que se daba desde la escuela tradicional, ¿cierto? Que iba mucho más ligado a que todos los estudiantes se adaptasen, fueran prácticamente iguales en muchos sentidos y favorecía también lo que era académico, va también provocando segregación entre los mismos estudiantes. ¿Ya? Habían diferencias en cuanto a los factores culturales, ¿cierto? También si el rendimiento de algún estudiante no era el esperado, ¿cierto? Si habían calificaciones bajas, y finalmente la escuela terminaba premiando los resultados académicos, ¿cierto? Y nuestro estudiante se iba quedando atrás. Y los mismos otros estudiantes, ¿cierto? Lo iban alejando. También, ¿cierto? Esta escuela tradicional nos dice que persigue esta formación integral, ya busca que los estudiantes, ¿cierto? Se enfoquen en áreas importantes, pero a la vez, ¿cierto? Deja fuera otros conceptos que vienen a ser súper importantes. Ya recordemos que el rendimiento, ¿cierto? Académico va siendo lo más importante para este modelo de escuela tradicional. Ya como dice acá, ¿cierto? Se da prioridad a los resultados académicos que fuesen computables. Ya se prioriza mucho más en el modelo anterior lo que son la entrega de contenido, ¿cierto? Los típicos, matemáticas, lenguaje, historia, ¿cierto? Ciencias. Se busca que los estudiantes, ¿cierto?, vayan aprendiendo todo lo que es asignatura como tal. Ya, se realizan mucho las pruebas estandarizadas, se busca preparar a los estudiantes también para tener estudios superiores o para ingresar al mercado laboral. Ya, si bien busca el éxito académico, que tampoco es algo que se está descuidando hoy en día, ya, pero al cerrarse tanto en este modelo, ¿cierto? Que todos los estudiantes aprendan y tengan las mejores calificaciones, que se preparen, ¿cierto? Para progresar, para seguir estudios superiores, finalmente va dejando fuera otro tipo de áreas, ya que fuesen a darle éxito también en otras áreas que ahora son importantes y que también se están trabajando. También generaba mucha más presión entre los estudiantes y entre los profesores también porque, ¿cierto? Si se mide mucho lo que es la entrega de contenido y las notas como tal, ¿cierto? Va aumentando la presión para los profesores. Y así la forma de aprender era solamente entregando contenido, ¿cierto? Y luego midiendo con pruebas. ¿Ya? Y el profesor se daba cuenta que las notas seguían siendo bajas y tampoco existía mucho apoyo, ¿cierto? Por otros programas que fuesen reforzando los contenidos que se estaban entregando. Finalmente la presión recaía sobre los profesores como tal y sobre los niños, ¿cierto? Que los niños estaban compitiendo entre sí para lograr, ¿cierto? La mejor nota,
también dentro de los niños existía discriminación entre ellos mismos, ya porque si competimos, ya finalmente los niños tenían este pensamiento de que todo era calificación. También este modelo se basaba en esta acumulación de conocimientos o educación bancaria. Ya, la educación bancaria se conoce como el acumular conocimiento, memorizar, ¿cierto? Este modelo de educación bancaria nos dice que el maestro o el profesor, ¿cierto? La persona que se queda adelante, que nos da la clase, es el dueño de la verdad absoluta. Ya es alguien que finalmente nos entrega toda la información que tenemos que saber y nosotros como estudiantes, ¿cierto? La recepcionamos, la aprendemos, la memorizamos y depositamos esa información, ¿cierto? En nuestra mente y luego lo repetimos. Tratamos de repetirlo lo más parecido posible, ¿cierto? O lo mejor posible a la persona que nos enseñó. Ya ese era el modelo que se daba anteriormente en esta escuela tradicional, ¿cierto? No se daba tanta importancia a lo que es la comprensión crítica, ¿cierto? O al desarrollo del pensamiento más independiente de los estudiantes, sino que la prioridad, ¿cierto? Eh, eh, era que, ¿cierto? Nos repitiéramos lo que nos estaban enseñando, lo aprendiéramos tal cual, si lo memorizábamos súper bien, ¿cierto? Pero no había una mayor concentración para saber si efectivamente lo entendimos, cómo lo estamos aplicando, ¿ya? Porque recordemos que finalmente la prioridad, ¿cierto? Para los contenidos que se entregaban era que nosotros, ¿cierto? Rindiésemos una buena prueba. ¿Ya? Y si es así, ¿cierto? Si nosotros estamos en clases y nos dan una información, nosotros la guardamos, ¿cierto? La memorizamos y luego la traspasamos en una prueba y finalmente nos estaba midiendo tal cual si realmente lo comprendimos, si lo vamos a aplicar en otro contexto, ¿cierto? Pero si está ahí en la prueba, significa que está todo perfecto. También, ¿cierto? Se ocupa de los alumnos más capacitados. Ya, en este enfoque tradicional suele concentrar los recursos educativos en los estudiantes que destacan mucho más. Por ejemplo, por su alto rendimiento académico o por tener algún talento específico. Por ejemplo, si somos muy buenos en matemáticas, si somos muy buenos en literatura. Desde el enfoque de la escuela tradicional, ¿cierto? Se potenciaba a esos estudiantes en específico. Ya, como dice acá, ¿cierto? Los alumnos que eran mucho más capacitados, ¿cierto? Tenían más ofertas en cuanto a programas especiales, clases avanzadas, recursos adicionales también para maximizar ese potencial. Ya, pero ¿qué pasaba con eso? ¿Qué pasaba con los estudiantes que no lograban, por ejemplo, estos talentos en algún área específica o que no lograban, ¿cierto?, resaltar en alguna asignatura, como por ejemplo las matemáticas, ¿cierto?, que son muy premiadas los estudiantes que les va bien en esa área. Ya si todas las oportunidades o la gran mayoría de ellas se estaban dando a los estudiantes sobresalientes, ¿cierto?, académicamente, se estaba dejando de lado al resto de los estudiantes que tenía menos capacidades, quizás en alguna área específica. Ya quizás ellos no estaban recibiendo el apoyo necesario para progresar educativamente, ya los dejaban un poco de lado. Eso claramente también estaba favoreciendo a que nuestros estudiantes, ¿cierto?, se dividiesen, existiese rivalidad también. Ya, es bueno resaltar en algunos sentidos, pero si se está dando tanta prioridad y se está quitando cierto apoyo al resto de los estudiantes, ¿cierto? Claramente la escuela tradicional, ¿cierto? Se quedaba un poco corto en cuanto a lo que es, ¿cierto? Que nuestros estudiantes realmente tengan posibilidades. También, ¿cierto? Respecto a que no atiende las diferencias más notorias, ya la escuela tradicional a menudo no se manejan bien las diferencias evidentes que pueden haber entre los estudiantes. Significa que el sistema educativo puede no estar tan preparado, puede no estar tan preparado para atender las necesidades educativas especiales. Hay los diferentes estilos de aprendizaje que aparezcan.
Recordemos que si bien existían personas que estaban capacitadas para trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales, aún, ¿cierto? Faltaban herramientas, faltaban recursos, ¿ya? No se estaban trabajando realmente, ¿cierto? Todas las áreas que se podían haber trabajado y haber potenciado. Ya, también, sí, también, ¿cierto? Estos apoyos que eran por parte de profesionales, ¿cierto? En las primeras instancias de la escuela tradicional, eran dirigidos justamente a estudiantes con necesidades educativas especiales, pero también habían otros estudiantes que también tenían algún tipo de necesidad. Y en ese caso, ¿cierto? Ellos quedaban totalmente fuera de los apoyos que se estaban brindando. Se brindaban apoyos a estudiantes con necesidades educativas especiales, no eran suficientes, y tampoco se estaban brindando apoyos a quienes requiriesen algún tipo de orientación extra, ¿cierto? Pero que no tenían algún tipo de necesidad educativa especial. Ya, para ellos no habían apoyos. O si habían, ¿cierto? Eran muy acotados. Genera competitividad y rivalidades también. Ya bien como lo nombramos, ¿cierto? El estar tan pendiente del talento, de la calificación de mi compañero, ya puede promover una cultura donde los estudiantes, ¿cierto? Compitan por la buena calificación, porque hay algún concurso, a veces por rendimiento académico, ¿cierto? O cualquier otro tipo de actividad. Por ejemplo, cuando algún existía alguna competencia en cuanto a talento, por ejemplo, a una pintura, ¿ya? Por una parte, los estudiantes se motivan, ¿cierto? Y quieren subir sus calificaciones, quieren hacerlo bien, ¿cierto? Pero por otro lado, el que existan esas diferencias entre los estudiantes que destacan también puede hacer que se sientan muy frustrados. Es difícil, ¿cierto? Que todos nosotros generemos habilidades para todas las áreas o para alguna en específica, si quizás tenemos mucha dificultad en esa área y es en esa la que mayormente resaltan mis compañeros y yo no. Ya claramente va a generar rivalidad, ¿cierto? Y que nosotros queramos de una forma u otra entremos también a esta competencia por quién, ¿cierto? Va a tener la mejor nota. Quizás en algún momento pudieron haber algún tipo de burlas por ese tipo de situaciones y eran casi cotidianas. También desde el modelo de educación tradicional, cada profesor se ocupa de su aula, ¿ya? Perdón. Ya, la estructura educativa como tal, ¿cierto? Daba a los profesores, ¿cierto? Responsabilidades limitadas en cuanto a su clase específica, ¿cierto? Yo como profesor me voy a hacer cargo de mi curso, si soy profesor jefe, ¿ya? O yo me voy a hacer cargo de mi asignatura. Ya, yo hago clases, ¿cierto? De historia en tercero y cuarto y hago mis clases y después me voy. ¿Ya? Se medía, ¿cierto? Que efectivamente estuviese funcionando todo bien de acuerdo a esa asignatura por las calificaciones más que nada. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? La responsabilidad se limitaba a la clase que se rindiese. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Generaba algún tipo de división, ¿cierto? Ya no era tan integrada la información. Recordemos que también desde el modelo de educación inclusiva en este momento, se busca que profesionales, ¿cierto? Que todas las personas que comparten este equipo de profesionales, de profesores, de todas las áreas, ¿cierto? Del establecimiento educacional trabajen en conjunto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no estamos dejando de lado algún área, quizás que no se está trabajando. Si yo voy solo a entregar mi clase, ¿cierto? Mi contenido, y el resto de las áreas la descuido, ya la ve el otro profesor. El otro profesor va, hace su asignatura, ya, y finalmente los estudiantes, ¿cierto? Van teniendo, eh, van teniendo, ¿cierto? Lo que es asignatura por asignatura, no están totalmente integrados los contenidos. Y el conocimiento se divide y se separa por áreas, va apuntado a lo mismo, ya va apuntando a lo mismo. La educación se entregaba de una forma mucho más fragmentada.
ya distintas áreas, distintas disciplinas, ¿cierto? La entregaba cada uno por su lado, ¿cierto? Había poco énfasis en las conexiones interdisciplinarias que se pudiesen dar. Ya, por ejemplo, ahora vemos mucho el trabajo coordinado que se realiza en aulas, ¿cierto? Somos varios profesionales los que estamos dentro del aula, de distintas áreas, dependiendo del curso, dependiendo del horario, ¿cierto? Hay momentos en que la mayoría, el máximo de personas que he visto dentro de un aula de distintas áreas, hemos sido 7 personas para un curso. Y así lo vemos de esa forma, ¿ya? Y nosotros no es que solamente estemos ahí, ¿cierto? Viendo que no pase nada malo, sino que cada uno tiene una tarea en específico. Y esa tarea, esa clase se conversó previamente, ¿cierto? Se evaluaron las necesidades que existían en ese curso, ya nos dividimos también algunas tareas para finalmente integrarlas. Ya, eso se refiere un poquito más. Ya, también, ¿cierto? Los profesionales, ¿cierto? Se especializan en su materia, labor o programa. Aquí va haciendo que nuestros estudiantes finalmente tuviesen dificultad en ir integrando los contenidos de un área e integrándolos de la otra. ¿Ya? Finalmente vemos que es muy necesario y que tiene buenos resultados el que vayamos integrando un contenido con el otro. También en este momento, ¿cierto? Se están trabajando mucho lo que son talleres colaborativos, actividades colaborativas también de distintas áreas. A veces vemos que vemos al profesor de una asignatura trabajando en conjunto con el otro, se trabajan mucho los proyectos, ¿cierto? En los proyectos generalmente tenemos varias áreas que están al unísono, ¿cierto? Apuntando a objetivos. Eso previamente no se estaba dando. Por lo mismo, ¿cierto? Las funciones de los profesionales estaban muy diferenciadas. Como cada uno se hacía cargo de lo suyo, ¿cierto? No existía esta colaboración. Y generalmente también iba a largo plazo, ¿cierto? Iba generando que muchas necesidades no se estuviesen trabajando, o no se diese ninguna importancia, o se le relevara al otro profesional o a la otra persona del establecimiento. Si había alguna necesidad que yo no podía trabajar, como yo me ocupaba solamente de mi asignatura, ya lo verá el colega en el otro periodo. También pasaba que habían algunas personas que tomaban esos roles, ¿cierto? O puede ser que no los tomaban finalmente. Sobre la escuela inclusiva, ¿cierto? Tiene varias diferencias. Si vemoslo por otro lado, ¿cierto? Va siendo bastante distinto el enfoque inclusivo. Ya hemos visto bastante de eso, ¿cierto? Partiendo con tener esta raíz humanista, se centra mucho más en el bienestar y desarrollo integral de cada una de las personas, asegurando, ¿cierto?, que cada uno de nuestros estudiantes, independiente de sus características, aprendan juntos, ¿ya? Y se trabajen también aspectos que no sean netamente académicos, ¿ya? Hay otros aspectos que también se busca abarcar, que es lo que no veíamos en el modelo anterior. También, ¿cierto?, se promueve esta igualdad de derechos, a diferencia del enfoque tradicional, busca atender las necesidades de todos nuestros estudiantes. Ya, va siempre generando nuevas estrategias para que todos puedan finalmente participar. Perdón, hay que tomar un poquito de agua. También, ¿cierto? Valora las diferencias, fomenta la interacción, ya, crea un ambiente donde todos se sientan mucho más parte de la comunidad en la que están viviendo. Ya, se potencia el trabajo en equipo y la empatía, ya que van a ser claves para el aprendizaje y desarrollo personal. Además, la escuela inclusiva, ¿cierto?, va a reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje, aprender a, aprender a pensar. Ya, bajo el enfoque inclusivo se enfatiza fortalecer ciertos estos procesos de aprendizaje. Significa enseñar a los estudiantes cómo aprender por sí mismos y cómo pensar de una manera mucho más crítica y creativa. Ya nos sacamos un poco lo que era, cierto, que nuestros estudiantes simplemente memorizasen y traspasasen a una evaluación. Aquí nuestros estudiantes tienen, por el modelo educativo,
de esta escuela inclusiva, ellos tienen, ¿cierto? Muy arraigado y se trabaja que ellos, ¿cierto? Cuestionen lo que se está entregando. Entregamos el contenido de diversas formas, desde diferentes áreas, ¿cierto? Trabajamos una parte que es específica, ¿cierto? En este curso. Y después, ¿cierto? En el otro curso vamos a hacer un taller en conjunto que también va a tomar contenido del anterior, ¿cierto? Lo vamos integrando y eso va haciendo que nuestros estudiantes finalmente vayan tomando los contenidos, los vayan, aparte de memorizar, los vayan llevando, ¿cierto? A la vida real, al contexto real y vayan apropiándose de ellos. Ya también va a surgir, ¿cierto? El que ellos generen un conocimiento mucho más profundo sobre la temática, que no sea solamente, ¿cierto?, traspasar una ecuación, ¿ya? O algún tipo de texto de memoria. También, ¿cierto?, se genera esta autonomía organizativa, ya que la escuela y el personal tenga la capacidad de organizarse y tomar decisiones de manera independiente, adaptándose a todas las necesidades específicas, ¿cierto? Siempre con un enfoque de colaboración. Además, va a haber la riqueza en la diversidad y en este contraste cultural. Ya, se reconoce que las diferencias finalmente van a enriquecer a nuestra escuela. Ya, en ningún momento se va a pasar a llevar a alguien por alguna característica específica, sino que si somos diferentes, lo tomamos, ¿cierto? Y llevamos, ¿cierto? Esa diferencia a generar más conocimiento, ¿cierto? La respetamos, llevamos también a nuestros estudiantes a comprender, ¿cierto? Que esa diferencia no es algo malo. Finalmente, todos vamos a ser distintos, independientes si somos chilenos, si somos de otro lugar, independiente de cómo somos físicamente, el color de nuestra piel, ¿cierto? Esos aspectos ya últimamente hemos visto que han pasado de lado. A diferencia del modelo anterior, ya recordemos eso. Cuando, les hablé de escuela tradicional, recuerden que se hablaba de integración. Ya recordemos ese concepto. Ya, entonces, ¿cierto? También esta escuela inclusiva persigue una educación, ¿cierto? Que atienda mucho mejor las necesidades individuales. Recordemos que ese es uno de los enfoques principales de la escuela inclusiva. Busca el desarrollo también de las capacidades cognitivas, ¿cierto? Se trabaja no solo en desarrollar las habilidades de pensamiento y aprendizaje de los estudiantes, sino también habilidades sociales, emocionales y cualquier otra área que pudiese tener alguna dificultad o que sea acorde a la edad de nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿cierto? Cualquier necesidad que se esté dando, se trabaja, se potencia, ya no solamente el contenido como tal, por ejemplo, la asignatura. Ya también, ¿cierto? ¿Dónde me quedé? También, ¿cierto? Esta escuela inclusiva busca generar un cambio social que sea positivo y de actitudes. Valora mucho la diversidad, ¿cierto? Crea un ambiente donde todos se vayan sintiendo finalmente respetados y que exista la empatía. Eh, se fomenta también la creatividad de nuestros estudiantes. Esto va a suponer, ¿cierto? Supone una reforma de escuela, ¿cierto?, para la integración y promoción comunitaria. Ya, finalmente esto, ¿cierto?, nos quiere decir que se realiza esta reforma para potenciar la participación de todos los estudiantes y promueve siempre una fuerte comunidad escolar. Ya, si eliminamos aspectos que se estaban dando antes, como la competitividad, por ejemplo, si no damos tanto énfasis a las calificaciones, claramente el ambiente, ¿cierto?, va a dejar de lado ese tipo de situaciones que en algún momento generaron conflictos, ¿cierto?, generaron que nuestros estudiantes se sintiesen excluidos o segregados dentro del mismo colegio. También socializa a los individuos evitando ciertos estos riesgos de exclusión. Ya, enseña a los estudiantes a cómo convivir, a relacionarse, evitando que alguien se sienta excluido o discriminado, como ocurría, ¿cierto?, en el modelo de escuela tradicional, que finalmente estaba generando que nuestros mismos estudiantes excluyeran al otro o que el mismo estudiante se excluyera a sí mismo del modelo educativo.
quizás al sentirse inferior por no cumplir con estándares académicos, ¿cierto? Que es algo que nos puede pasar a todos, ya que no estaba la posibilidad, ¿cierto?, de aprender los contenidos de otro modo. Si pensamos en que se privilegiaba en la escuela tradicional que los estudiantes aprendiesen todo de memoria prácticamente, ya quizás ese tipo de educación no era la más pertinente para mí, que quizás yo prefiero, ¿cierto? Que soy mucho más visual, quizás eso me ayudaría mucho más a mí, pero por el tipo de educación que se daba en ese momento, ¿cierto? No podía alcanzar mi máximo potencial. También, ¿cierto? En la escuela inclusiva se valora el crecimiento personal de los estudiantes. ¿Ya? En aspectos como el respeto, la capacidad de adaptarse y la flexibilidad. Además, se trabaja mucho, se crean proyectos y actividades en que todos los estudiantes trabajan juntos y también ellos colaboran. Es sumamente importante porque si existe la cooperación, ya es un valor sumamente importante que finalmente vamos a estar trabajando durante toda la vida, si continuamos estudiando, si después estamos trabajando, ¿cierto? Si nosotros no aprendemos a colaborar, ¿cierto? Cuando ya estemos en un modelo en que por obligación tengamos que hacerlo, se nos va a hacer mucho más difícil. ¿Ya? O quizás si no se respetaron mis opiniones cuando fuimos más pequeños, ¿cierto? Nos vamos a quedar con eso. ¿Ya? La idea es que en el modelo de educación inclusiva se busca que se pueda, ¿cierto? Que cada uno logre participar. ¿De qué manera? Ya, eso va a depender de las características que tengan nuestro curso, que tengan nuestros estudiantes. Entonces se busca que todos puedan participar de algún modo. También, ¿cierto? Se trabaja desde la multidisciplinaridad, perdón, me cuesta mucho decirlo, multidisciplinariedad, me cuesta mucho decirlo. Ya se combinan los conocimientos de diferentes materias y diferentes áreas para que la educación finalmente sea mucho más completa. Ya no vamos a entregar los contenidos de una sola área, ¿cierto? Sino que las vamos a tratar de integrar lo máximo posible y en esta misma modalidad de crear proyectos, ¿cierto? Vamos a ir integrando. Ya, y lo mismo de que ya no se trabaja, ¿cierto? De manera individual, solamente yo me hago cargo de mi materia, sino que ahora, ¿cierto? Sí o sí existe la colaboración entre los profesionales y todos los equipos que existen en un establecimiento educacional. Finalmente, ¿cierto? Los profesionales, ¿cierto? Los profesionales utilizan siempre mucho más métodos, ¿cierto? Muchas más técnicas y herramientas para poder atender las necesidades educativas especiales. Anteriormente, recordemos que existían estrategias para estudiantes con necesidades educativas especiales, pero aún, ¿cierto? Estaban muy en pañales quizás, aún no estaba disponible todo el montón, ¿cierto?, de estrategias o actividades o materiales que se pueden utilizar hoy en día. Y esa es una ventaja que se tiene en este momento, pues las cosas son mucho más accesibles, ¿cierto? Hay más recursos, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, va favoreciendo la inclusión. Entonces, ¿cierto?, nos quedamos con que si hablamos de escuela tradicional, estamos hablando de que tenía un enfoque de integración, ¿ya? Y si hablamos de la escuela inclusiva, ya sabemos que va siendo un poquito más amplio en cuanto a su accionar y en cuanto a los objetivos que también va teniendo. Aquí lo vamos a ver un poquito más de lleno, ¿cierto? En este momento nos encontramos que estos modelos, ¿cierto?, se están flexibilizando mucho más. Estamos en un proceso de transformación de esta escuela tradicional, estamos pasándonos a la escuela inclusiva. En algunos establecimientos, en algunas comunidades educativas, ¿cierto?, van mucho más avanzados que en otras. Puede ser por el lugar donde se encuentran, puede ser por las personas, ¿cierto?, que están guiando este tipo de proyectos inclusivos, puede ser por muchas otras cosas, ¿cierto?, por muchas otras circunstancias. En algunos colegios, ¿cierto?, se ven muchas más acciones. También los recursos, ¿cierto? Son cosas sumamente importantes que van haciendo que finalmente en algunos colegios, ¿cierto?, ya estén un poquito más avanzados
en los temas de inclusión y otros están quedando un poquito más atrás. Pero finalmente es lo que se apunta a llegar y a lo que realmente nuestras políticas, ¿cierto?, del país nos están llevando. Entonces, ¿cierto? Estamos en este proceso de transformación de esta escuela tradicional, de esta escuela que nos hablaba de lo que era la integración primeramente, ¿cierto? Y comenzó también a trabajar con necesidades educativas especiales, pero aún, ¿cierto? Estaba como era muy bajito los apoyos que se estaban entregando. Ya, los modelos organizativos, ¿cierto? Están haciendo mucho más flexibles. Y en este momento, aunque los directores y equipos directivos están comenzando a delegar y a compartir responsabilidades dentro de la escuela, aún existe esta estructura, ¿cierto? Donde solo algunas personas tienen más autoridad o poder que otras. Esto significa que las decisiones importantes que pueden seguir dependiendo de unos pocos, ¿ya? En lugar de que sean tomadas de forma mucho más colaborativa entre los miembros del equipo escolar. Esto igual va influyendo, ¿cierto?, en la transformación de nuestro modelo educativo. Ya, si solamente están tomando decisiones algunas personas, que suelen ser las personas, ¿cierto?, que tienen mayor poder administrativo, ¿ya? O equipos directivos, como dice acá, ¿cierto? Por lo general, ellos están tomando el control. Ya, si quizás le diésemos mayor cabida, ¿cierto?, al resto de los profesionales, si escuchásemos más, ¿cierto?, la voz de nuestros apoderados, de nuestros niños, estaríamos detectando mucho más necesidades, ¿cierto? Y estaríamos trabajando, ¿cierto?, mucho más rápido también en lo que es llegar a la inclusión como tal. Cuesta, ¿cierto? Es difícil imaginar que grupos diversos donde se trabaje de manera individual con cada uno de nuestros niños, ¿cierto? Fuera de programas especiales, valorando, ¿cierto?, la diversidad como algo positivo y no como un obstáculo. A veces, ¿cierto?, los educadores pueden mostrar actitudes que pudiesen ir un poquito a la defensiva, ¿cierto? De lo que son los cambios que se están exigiendo hoy en día. Ya existen algunos prejuicios todavía eh, y algunas tendencias a separar a los estudiantes en lugar de hacerlos participar de manera plena. Recordemos que en el modelo anterior, ¿cierto?, se daba mucho el trabajar de manera separada con los estudiantes. Si nuestro estudiante tenía alguna situación de discapacidad, por ejemplo, se trabajaba de manera individual. Es el modelo que se tenía previamente. ¿Ya? Cuesta un poco, ¿cierto? Pensar en que ahora lo que se nos dice es que si estamos trabajando en un grupo, ya tenemos que tratar de ir atendiendo también, apuntando a las necesidades de cada uno de los integrantes de ese grupo. Entonces, ¿cierto? Aún se tiene esa mirada, quizá un poco de temor, quizás estamos un poquito a la defensiva, como les decía, de realmente aplicar ese tipo de estrategias que apunten a la individualidad de nuestra persona. Desde el modelo de educación inclusiva se dice mucho que hay que trabajar en grupos, ¿cierto? Que es sumamente importante, pero ya bueno, me voy a pasar a la siguiente. Pero es cierto, el tender a hacer grupos reducidos dentro de un grupo grande, ya, es lo que se daba anteriormente. Lo voy a explicar de mejor modo. Anteriormente, ya lo que se trabajaba en la educación tradicional, ¿cierto? Se trabajaba que habían grupos dentro de los grupos. ¿Qué significa? Que se organizan, por ejemplo, estos estudiantes que tienen habilidades, ¿cierto? Que tienen, por ejemplo, las mejores notas. Ya vamos a dejar en este otro grupo a los estudiantes que tienen rendimiento intermedio, ¿cierto? Que requieren un poquito de apoyo, tal vez. Y en otro grupo vamos a dejar a los estudiantes que requieren mucho apoyo. Eso es lo que se daba anteriormente. Pero
¿cierto? Si realizamos ese tipo de, si realizamos ese tipo de separación, ¿cierto? Si separamos, por ejemplo, por quienes tienen mayores dificultades, a quienes podemos dejar trabajar solos, y los hacemos que trabajen en un grupo, ¿cierto? Y nos vamos a ocupar finalmente de los estudiantes que tienen mayores necesidades, vamos a estar más tiempo con ellos, ¿cierto? Los vamos a dejar en este grupo. Esto claramente creaba algún tipo de, llevaba algún tipo de segregación de manera implícita, claro, porque los estudiantes, ¿cierto? Finalmente los estábamos separando por rendimiento. Ya, en cambio, si hubiésemos este enunciado desde la educación inclusiva, el trabajo en grupo, ¿cierto? Aboga por trabajar en grupos donde se valore y se fomente la diversidad de habilidades, las experiencias y también los estilos de aprendizaje que pueden tener nuestros pequeños, nuestros jóvenes. Es decir, en lugar de dividir a los estudiantes en categorías, ¿cierto? Se va a enfocar en crear grupos donde todos los estudiantes, eh, independiente de las características que tengan, si tenemos al estudiante que tiene mucho mejor rendimiento, al más aplicado, ¿cierto? Quizás lo vamos a agrupar con algún otro estudiante que tiene un poquito más de dificultades, ya porque se van a potenciar finalmente. Y quizás nuestro otro estudiante quizás es mucho más tranquilo, ¿cierto? Es más organizado, ya lo vamos a agrupar, ¿cierto? De medida, buscando que nuestros estudiantes, ¿cierto? Se puedan apoyar mutuamente. Ya, en vez de estar pensando que estratégicamente los vamos a agrupar por rendimiento, ¿cierto? Y donde requieran mayores apoyos, ¿cierto? Nos vamos a quedar pendientes y al resto lo vamos a dejar trabajar solo. Desde la mirada inclusiva, ¿cierto? Siempre va a ser que se puedan ir beneficiando los estudiantes. Ya cada uno va a tener alguna fortaleza individual, ¿cierto? Y va a ir apoyando también al otro estudiante. Ya no sé si queda un poquito más clara la diferencia, ya, pero aún, ¿cierto? Está costando, ¿cierto? Dar ese paso. ¿Ya? Porque por lo general, anteriormente se daba mucho que nosotros separábamos a nuestros estudiantes por rendimiento o porque nos era más fácil, ¿cierto? Trabajar con un estudiante en aula de recursos solamente, ya que en el aula quizá le dábamos otro tipo de actividad, y ahora, ¿cierto? Se busca que a todos se les entregue el mismo tipo de enseñanza, ya que no le vamos a entregar otra actividad, por ejemplo, a nuestro estudiante, si vemos que le cuesta mucho poner atención, ¿cierto? No le vamos a decir que haga otra cosa mientras los demás están aprendiendo algo, ya, sino que nosotros vamos a tratar de que ese contenido, ¿cierto?, se entregue de otra forma, quizás se va a entregar de otra forma para todos, ¿cierto?, para que nuestro estudiante también lo comprenda y también va a ayudar a los demás. Ya, sobre los educadores. Los educadores, ¿cierto? A medida van a encontrar seguridad en los textos, en las guías, ¿cierto? En todos los libros principales, ¿cierto? Que vayan a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, libros con objetivos, ¿cierto? Con contenidos como tal y actividades estandarizadas, ¿cierto? De manera nacional, ¿cierto? Van a ser la guía que tengan nuestros educadores como tal. Ya, hay algunas variaciones, ¿cierto? De acuerdo a las políticas que se vayan dando. Eh, Claramente, el tener, ¿cierto?, algún tipo de apoyo, el tener estos documentos que están oficializados y que también es una obligación trabajarlos, esto va a generar mucha seguridad, ¿cierto?, en cuanto a cómo guiar la práctica docente, la práctica educativa, ¿ya? Pero cuando las escuelas regulares deciden crear, por ejemplo, un material que sea propio, ya están reconociendo la necesidad de adaptarse mucho mejor a las necesidades individuales de cada uno de sus estudiantes. Ya, esto va a implicar un movimiento hacia la enseñanza mucho más personalizada y adaptada a las características específicas de sus alumnos, superando también la tendencia anterior que se daba, ¿cierto? Eh, que era, ¿cierto? Tener a nuestros estudiantes categorizados de una manera muy estática.
Así solamente nos guiamos por lo que nos dice el texto como tal, por ejemplo, los objetivos que están destinados a nuestro curso. Ya por un lado, súper bien, pero también tenemos que considerar, ¿cierto?, que nosotros también necesitamos crear algún tipo de material extra, de apoyo extra, quizás mover un poco los objetivos que nos están dando, algunos los podemos entregar en algún momento determinado, quizás no va a ser tan óptimo entregar este tipo de contenido ahora, lo vamos a abordar, pero cuando ya hayamos finalizado este otro contenido, porque estamos muy atrasados, ¿ya? O la forma en que lo vamos a entregar va a ir siendo distinta. Eso, ¿cierto?, nos hace apuntar mucho más a la diversidad de nuestros estudiantes. Vamos a tomar un pequeño break, ya por la hora. A las 8:17, estamos de vuelta. Ya voy a dejar de compartir. Ya, a las 8:17. Ya estamos de vuelta. Les comparto enseguida la pantalla. Em, les comento de inmediato que realicé las consultas por el siguiente módulo que van a tener y es convivencia escolar. Ahora sí lo confirmé para que ustedes también lo puedan revisar. Ya, convivencia escolar es el módulo que comenzaría el día de mañana. Seguramente en el grupo también le van a dar la información, pero para que ustedes también lo tengan, ¿cierto? Ese es el módulo que corresponde finalizando este. Ya. Para quienes se vienen integrando, nos encontramos, ¿cierto?, en el módulo 8. La evaluación, la última evaluación del módulo va a abrirse el día de hoy a las 9:30. Ya, y va a estar disponible hasta mañana sábado a las 10 de la noche. Ya yo lo dejo con media horita de desfase por si acaso. Ya, y plazo extraordinario para las evaluaciones, como ya les había comentado, va a ser desde el día domingo. Desde el día domingo a las 6 de la tarde y va a estar disponible hasta el martes. Ya, esa información se la voy a dejar en el grupo de WhatsApp, sí, para que ustedes la puedan revisar. Esa es la información de hoy y vamos a continuar, ¿cierto?, con esta última clase que es más que nada sobre las diferencias, ¿cierto?, entre la escuela tradicional y lo que hoy estamos viendo y lo que estamos viviendo, que es la escuela inclusiva. Ya. Acá, ¿cierto?, como les había comentado, hay una diferencia también en cuanto a los conceptos. Ya recordemos que la escuela tradicional se asocia al concepto de integración. Ya, por eso, cuando hablamos de escuela tradicional, les comentaba que lo asociáramos con la integración, porque la integración, ¿cierto?, fue el primer concepto que se comenzó a trabajar en educación en nuestro país. Ya en otras áreas también, pero fue para efectos de este módulo, ¿cierto?, lo estamos viendo en educación. ¿Ya? Y si hablamos de actualidad, ¿cierto?, estamos hablando netamente de escuela inclusiva y del concepto inclusividad. Ya, por lo tanto, ¿cierto?, estamos viendo que hay un paso entre la escuela tradicional, donde se hablaban de educación integradora o de integración, ¿ya?, y escuela inclusiva. Ya, por eso, ¿cierto?, nos aparecen estos dos conceptos en esta misma diapositiva. La idea es que siempre asociamos tradicional con lo que ya, ¿cierto?, está más pasado, ¿cierto? Y también que nos hablaba de lo que era la integración primeramente de los estudiantes. Entonces, ¿cierto? Para pasar de lo que era el concepto de escuela integradora a lo que es la escuela inclusiva hoy en día, ¿cierto? Hay un paso entre el paradigma, ¿cierto?, de la escuela integradora o el enfoque, ¿cierto?, de escuela tradicional y lo que conocemos hoy en día. Ya. De respecto a esta escuela integradora, ¿cierto?, nos dice que en esta escuela, ¿cierto?, los alumnos o los estudiantes y las familias son vistos principalmente como receptores solamente del proceso educativo. Ya la participación de la familia y de los alumnos o estudiantes, ¿cierto?, suele limitarse mucho más. Ya son considerados como clientes del sistema escolar. Ya, por lo tanto, esta familia y estos niños o estos jóvenes, ¿cierto?,
van a ser quienes reciben, ¿cierto?, los servicios de la escuela integradora, ¿cierto? Tienen, por lo tanto, ¿cierto?, van a tener poco poder en cuanto a las decisiones o una participación que va a ser mucho más inactiva en todo lo que se refiere a la dirección educativa como tal. Ya, ¿qué pasó con psicología? Ya lo voy a consultarlo bien, ya porque respecto al módulo realicé la consulta, ¿cierto? Con administración, ya, pero me dijeron que es convivencia escolar. Así que de todas formas les voy a dejar un mensajito para que les entreguen una información oficial en el grupo, para que todos lo manejen, porque yo solamente realicé la consulta ahora por WhatsApp con una persona de la administración y me dio ese dato. Ya, pero cuando es información, y les pedí también que dieran información oficial, ¿cierto?, en el grupo para que ustedes también lo manejen. Ahí para que les digan realmente qué pasó con ese módulo, si se va o no va, o cuándo iría. Ya esa información la ven directamente ellos. Así que voy a dejar nuevamente la consulta, espero que les entregue la información lo antes posible. Entonces, ¿cierto? La respuesta era por un comentario que vi en el chat, por si no pudieran visualizarlo. ¿Ya? Me van a disculpar que esté tomando mucha agüita. Ya. Lo que pasa es que nos apura, profe, para imprimir el módulo que viene, Ya, el PDF que diga. ya. Sí, voy a dejar el mensaje ya para que les entreguen la información oficial. Ya, porque sí, a mí me dieron esa información, pero como dicen ustedes, mejor que se la entreguen, ¿cierto? Ya oficial en el grupo. Ya, así que me dan un minutito, dejo un mensaje para que lo tengan. Lo ideal sería comenzar el próximo viernes, no mañana. Ya, ahí ya, bueno, esa información, ¿cierto? Netamente corresponde a administración. Ya, yo tengo entendido que se comienza mañana, así que igual es para que ustedes no se vayan atrasando, o quizás pueden hacer alguna recuperación más adelante. Ya eso lo pueden ver en el otro módulo. Ya sería como para que quedasen todas las clases así juntas. Ya, igual quizás se puede realizar eso, pero como decía, eso igual escapa un poquito de mis manos. Em, Ok. Deme un segundito. Ya, listo. Ya dejé la consulta hecha, ¿cierto? Para que ustedes también tengan la claridad y tengan el respaldo, ¿cierto? Del siguiente módulo que se viene más adelante. Ya, sobre el tema de recuperaciones que pudiesen tener en otro módulo, ¿cierto? Eso ya lo pueden revisar con la persona que corresponda, ¿cierto? Porque solamente nosotros íbamos atrasados en una clase que fue más que nada por un feriado. Entonces ahí depende, ¿cierto? Mucho de, de disponibilidad, ¿cierto? Hay varias cositas que se pueden revisar, pero tienen que revisarlo, consultarlo ya directamente con quien tome el módulo. Ya comprendo, ¿cierto?, su inquietud, así que ya ahí le pueden dejar, ¿cierto?, la consulta realizada también sobre eso. Vamos a continuar. Dejé la consulta hecha para que les entreguen información oficial también. Ya, así que ahora esperamos solamente que no respondan. Toda información, como siempre, se da en el grupo, ya para que estén atentos y bueno, es el respaldo que igual nos va a quedar. Ya, entonces, ¿cierto? Estábamos hablando de que desde el modelo, ¿cierto?, de esta escuela integradora o escuela tradicional, ¿cierto?, se veía que la familia no tenían una gran participación, la verdad. Las decisiones, ¿cierto?, se tomaban por el establecimiento educacional y, ¿cierto?, era más limitado, ¿cierto?, lo que podía hacer la familia, más que nada, ¿cierto?, si existía alguna situación que fuese grave o alguna situación puntual, ¿cierto?, se podía discutir, pero mayor incidencia en todo lo que es el funcionamiento como tal, ¿cierto?, del modelo educativo, no dependía mucho no se tomaba mucho en cuenta lo que opinase, ¿cierto?, la familia en este caso. Ya.
Entonces, ¿cierto? Si hablamos de escuela inclusiva, ya viene siendo un concepto que va siendo un poco más amplio, que va mucho más allá de simplemente eh, integrar, ¿cierto?, al alumno o a la familia en el proceso educativo, ¿cierto? Si vemos que enfatiza que toda la comunidad educativa participe de una manera mucho más activa en la formación de la escuela. Se consideran las opiniones, se considera para decisiones importantes, ¿cierto?, lo que pueda aportarnos el equipo como tal, ¿cierto? Nuestros estudiantes, todas las sugerencias que se entreguen por parte de la familia, ¿cierto? Para poder ir mejorando este modelo educativo. Ahí vamos viendo una diferencia súper grande con lo que era el modelo anterior. El modelo anterior, ¿cierto? Éramos simples usuarios, ¿cierto? De ese colegio. Nuestra opinión, ¿cierto? No valía mucho. Continuando con este pasar de la integración a la inclusión, ¿cierto? En la literatura actual, ¿cierto? Está este concepto de inclusión muy arraigado, ¿cierto? En cuanto a lo que es el enfoque educativo. Sin embargo, ¿cierto? Su uso a menudo se va confundiendo con lo que era el concepto previo, que se hablaba de la integración. Al igual como se los dije ahora, ¿cierto? Aún, ¿cierto? Aún estamos acostumbrados a escuchar el concepto de integración que se utiliza como sinónimo, ¿ya? Y en el accionar también de los establecimientos también hay algunos en que se hablan de la palabra integración, ¿ya? Pero si vemos en su accionar, ya quizás no está trabajando solo integración, ya está trabajando inclusión, solo que lo está diciendo, ¿cierto?, con el concepto que se utilizaba previamente. Ya, aunque ambos términos buscan incorporar a todos los estudiantes, claramente la integración se centra mucho más específicamente en las personas en situación de discapacidad, en el sistema educativo, que las personas con discapacidad, ¿cierto?, participen en el sistema educativo. A eso se refiere la integración. Ya, entonces, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, se originó en lo que era la educación especial. Por otro lado, la inclusión, ¿cierto?, promueve un enfoque que va siendo más amplio, donde toda la comunidad educativa participa, ya en la formación de esta escuela que acepta y valora la diversidad, ¿cierto?, en global, no solamente en personas en situación de discapacidad, entonces no serían sinónimos. La integración, ¿cierto?, también implica modificar estas condiciones y funcionamiento de la escuela común, ¿ya? La integración como tal, ¿cierto? Ha significado llevar técnicas y enfoques de enseñanza que se usan típicamente en la educación especial hacia las escuelas regulares. Recordemos que ese fue el primer paso y el primer objetivo que se dio, ¿cierto?, para que nuestros estudiantes en situación de discapacidad participasen, ¿cierto?, en la escuela regular, ¿ya? A menudo, ¿cierto?, se lograba que los estudiantes en situación de discapacidad efectivamente se integrasen a este establecimiento educacional regular, ¿cierto? Pero la enseñanza como tal, ¿cierto?, no se modificaba, sino que era nuestro estudiante quien tenía, ¿cierto?, que irse adaptando, ¿cierto?, al modelo de enseñanza que se estaba dando en el establecimiento educacional. Ya, entonces, ¿cierto? Se daban algunos apoyos ya para las personas que necesitasen esa integración, ya, pero no se alteraba la estructura básica de cómo funcionan las clases en esta escuela regular. Ya, nuestro estudiante, ¿cierto? Pertenecía al colegio, ¿cierto? Pero no se consideraba mucho más que eso. Ya, habían algún currículum especial, ¿cierto? Para nuestro estudiante, pero hasta ahí llegaban más que nada los apoyos, ya no era un apoyo tan integral. El concepto de inclusión, ¿cierto? Como lo decíamos, va siendo mucho más amplio que integración, ya, porque el concepto de inclusión, ¿cierto?, va mucho más allá de que nuestros estudiantes ingresen, ¿cierto?, a la educación regular, ¿cierto?, que puedan estar dentro de un aula regular. Ya, se va a basar en la idea de que nuestros niños de la comunidad educativa deben aprender juntos,
sin importar diferencias personales, sociales o culturales. Ya, esto implica, ¿cierto?, un cambio más profundo en la naturaleza misma de la educación regular y en cómo funciona la escuela como tal. En lugar de simplemente adaptar alguna práctica educativa que ya existe, ¿cierto?, para algunos estudiantes en específico. Ya se trata, ¿cierto?, de buscar crear una escuela donde no haya criterio de entrada, ¿cierto?, que no se realice una selección tan minuciosa como se realizaba previamente y que no exista ningún tipo de discriminación. Ya, la escuela, ¿cierto?, debe transformar su estructura como tal, ya, su funcionamiento, el enfoque educativo que tenga para atender las necesidades de todos nuestros niños, ¿cierto?, incluidos aquellos que tengan alguna situación de discapacidad, cosa que no se veía en la integración como tal. Recordemos que en la integración, ¿cierto?, el primer objetivo que se tenía era que nuestro estudiante ingresase al colegio, ¿cierto? Se entregaban algunos apoyos y ya después el estudiante, ¿cierto?, era quien tenía que adaptarse al modelo, tenía que adaptarse a la escuela. Ya, sin embargo, desde la inclusión, ¿cierto?, es la escuela quien se reestructura, ¿cierto?, para dar cabida a nuestros estudiantes. Ya, la integración, por lo tanto, ¿cierto?, se enfoca en adaptar la necesidad, ¿cierto?, la necesidad de la enseñanza según las capacidades individuales de los niños integrados solamente. En cambio, la inclusión, ¿cierto?, tiene el objetivo principal de transformar la estructura y la forma en que la escuela va respondiendo a estas diferencias. Ya, la responsabilidad, ¿cierto?, pasaría a ser parte de la escuela o del modelo educativo como tal. Por lo tanto, ¿cierto?, esta escuela inclusiva se construye, ¿cierto?, en los diferentes puntos. Ya todos valemos y todos aportamos. Y por eso nos vamos enriqueciendo los unos con otros. Ya también trabaja mucho lo que es la autoestima. Recordemos que es un aspecto sumamente importante que se estaba dejando de lado. Ya también lo que es el respeto de unos a otros, se favorece el sentimiento también de pertenencia al grupo. Todos somos parte de este proyecto, todos somos parte de lo que se está haciendo, todos contribuimos de algún otro modo. ¿Ya? Y también se favorece el orgullo por los logros. No solamente nuestra calificación va a ser un logro, hay muchas otras características, ¿cierto? Hay muchos otros logros que vamos teniendo que también son sumamente importantes. Ya una calificación no lo es todo. La educación inclusiva, por lo tanto, adopta una perspectiva que va a celebrar y va a gestionar la diversidad, ¿cierto?, dentro de la educación, en lugar de tratar de que todos seamos iguales, ¿cierto?, de que todos nos adaptemos y finalmente terminemos, ¿cierto?, em, siendo un grupo muy homogéneo, ¿cierto?, que todos seamos iguales. Y así va a reconocer que las diferencias son naturales, ¿ya? Y son esenciales en cualquier entorno educativo, en cualquier entorno que se dé, ya no solamente en educación como tal. En la sociedad misma, ¿cierto? No vamos a ser todos iguales y no se puede esperar que todos nos adaptemos, ¿cierto? Y que seamos un grupo de personas con la misma opinión, con la misma forma de ser, la misma forma de aprender. Ya, sin embargo, históricamente, ¿cierto? Estas diferencias han sido ignoradas en la educación, lamentablemente, ¿cierto? Y llevado, ¿cierto?, a la creación de programas que son separados. Ya, y métodos educativos también que han sido distintos para diferentes grupos de estudiantes, ya como los niños con discapacidad o niños que sean indígenas. Ya se creaba, ¿cierto?, ante una diferencia que era bastante marcada. La escuela inclusiva no es algo radicalmente nuevo en la educación. Ya, de hecho, ¿cierto? Existe el concepto de escuela rural, ¿cierto? Donde todos los niños y niñas de una comunidad reciben educación juntos. Lo mismo que ocurre en establecimientos, ¿cierto? Que son, o cursos que son multigrado. Ya existen todavía, ya han existido hace bastante tiempo. Ya no han dejado de existir estos establecimientos que por el lugar donde se encuentran o por la cantidad, ¿cierto?, de niños o jóvenes, ¿cierto?,
tienen acceso solamente a estos cursos que son multigrado, donde tenemos diferentes cursos, ¿cierto? Tenemos a niños más grandes y niños más pequeñitos que comparten un aula común, ¿ya? En estos entornos se practica de una manera natural la inclusión. Ya los recursos y las instalaciones van siendo compartidas por todos los estudiantes independientes, ¿cierto? De las habilidades o circunstancias individuales, sin importar la edad, ¿cierto? Es algo que se estaba dando de manera efectiva. Ya, y esto comenzó a darse mucho antes, ¿cierto? De hablar de todos estos conceptos que estamos viendo hoy en día. Sobre los principios educativos, tenemos el primero que es de la escuela inclusiva, ¿cierto? Va a luchar activamente contra los mecanismos de exclusión, ¿cierto? Se busca generar cambio social, cambio estructural en la sociedad y en el sistema educativo como tal. Aquí, ¿cierto? En la escuela inclusiva, los estudiantes no solo están presentes para recibir un servicio como tal, ¿cierto? Para ser usuarios de esta escuela o de este colegio, sino que van a participar mucho más activamente en los procesos de cambio de personal y también social. Ya, junto con su grupo familiar, junto con la comunidad en sí. Por otro lado, ¿cierto? Esta escuela integradora, ¿cierto? A través de la mirada de la escuela integradora, ¿cierto? Se va a esperar que los alumnos, ¿cierto? Eh, que son diversos, también los migrantes o personas con discapacidad, adopten hábitos, ¿ya? Y costumbres de la sociedad mayoritaria. Por ejemplo, si todos nuestros estudiantes tienen características muy marcadas, por ejemplo, o todos nuestros estudiantes, ¿cierto? Por el modelo de nuestro colegio, todos tienen un rendimiento académico que es superior, ¿cierto? Hemos ganado todos los años el premio por la evaluación tanto. ¿Ya? Puede llevar, ¿cierto?, a que nuestros estudiantes, por intentar alcanzar ese estándar, ya lo lleve a tener algún tipo de conflicto en sí mismo, o si nuestro estudiante, ¿cierto?, viene, por ejemplo, de alguna comunidad distinta o de alguna cultura distinta, ¿ya? Y que nuestro estudiante tenga que adaptarse a los demás, ¿cierto? Que quizás son personas que no se identifican con ninguna cultura como tal o viven en un sector específico, quizás en la ciudad, y nuestro estudiante viene de un sector rural, ¿cierto? Y si nuestro estudiante tuviese que adaptarse a esa cultura, ¿cierto? Dejar de lado lo que es propio de él, con lo que creció, claramente lo puede llevar a tener muchos conflictos consigo mismo, temas emocionales también. Ya, claramente lo va a llevar a tener desafíos en su identidad personal y también cultural. Ya, en contraste, tenemos que la escuela integradora, perdón, que la escuela integradora va a respetar toda esa diferencia que existe. Va a valorar las diferencias también, ya las va a considerar como una fuente de riqueza. Ya van a tomar todas esas diferencias que existan entre nuestros estudiantes y lo va a hacer parte del proyecto educativo que se está llevando a cabo. Tenemos también que la inclusión en la educación busca mejorar también la calidad educativa para todos los miembros, ya, la comunidad en general que compone nuestros niños, nuestras familias, ¿ya? En contraste con la escuela integradora, ¿cierto? Que parte de un criterio de normalidad que puede incluso resultar hasta irreal, ¿cierto? Porque intenta la escuela integradora que nuestros alumnos y nuestras familias se ajusten a su modelo educativo. También los profesionales que se desempeñen en ese establecimiento tienen que adaptarse al modelo de nuestro colegio. Ya considerando inicialmente a las personas, ¿cierto?, como individuos excluidos que deben ser reintegrados, ¿cierto?, y redirigidos dentro de nuestro sistema educativo. Ya la escuela, ¿cierto?, se va a hacer cargo de nosotros, que anteriormente nosotros éramos personas excluidas, ¿cierto? El establecimiento nos dio el pase para estar dentro y ahora nosotros tenemos que adaptarnos a su modelo. Esa es la mirada que se tenía previamente, ¿cierto?, con este concepto de escuela integradora y su normalidad que era bastante irreal.
Ya, por otro lado, ¿cierto? La escuela inclusiva enfrenta un doble desafío. Ya no solo compensar o restablecer la exclusión de quienes se consideraban excluidos en algún momento, ya, sino también abordar el concepto de exclusión ya para aquellos que nos excluyeron en algún momento. Ya va trabajando mucho más profundamente. Ya, por un lado nos va dando la cabida, ¿cierto? Nosotros que quizá nos excluyeron en algún momento, nos va dando la cabida, ¿cierto? Nosotros también vamos a ser parte del modelo educativo y a quienes nos excluyeron en algún momento, ¿cierto? También, ¿cierto? Le dan esta posibilidad de que, le dan esta posibilidad, ¿cierto? De que finalmente tengan las mismas oportunidades que todo el resto. Ya, entonces, y ahora, ¿cierto? Nos pasamos a las diferencias culturales. La forma en que nosotros vemos las diferencias culturales y las habilidades individuales, ¿cierto? Influye en cómo tratamos a las personas en diferentes contextos, también en la educación. Ya, cuando se habla de diferencias culturales, se tiende a percibir una cultura dominante, que tiene más valor y poder en la sociedad, mientras que las culturas minoritarias, ¿cierto? Eh, son vistas como menos influyentes. Ya, por otro lado, cuando se discuten diferencias individuales, ¿cierto? A menudo se va a prestar más atención y se valora más a las personas que tengan habilidades excepcionales, ¿cierto? Especialmente aquellas de tipo intelectual. Eso es lo que conocemos comúnmente. Sobre la atención a la diversidad, ya que va a ir mucho más allá de las diferencias, ¿cierto? En la educación muchas veces ya se ven las diferencias como algo negativo o se han visto hasta el día de hoy, ¿cierto? Aún, ¿cierto? Vemos que el ser diferente para algunos, ¿cierto? Es algo malo. Cada vez esto lo vamos dejando más atrás, pero aún, ¿cierto? Es algo que está ahí, que se está trabajando diariamente. Se piensa, ¿cierto?, que hay una cultura o forma de aprender que es la correcta. Y quienes no encajan en este tipo, ¿cierto?, de forma de aprender, por ejemplo, ya tienen algún tipo de problema. Sin embargo, ¿cierto? Claramente ya sabemos que no todos vamos a ser iguales, ¿cierto? Por lo tanto, no deberíamos encajar en algún tipo de sistema como tal. Es importante que la educación valore esta diversidad. Nunca se va a tratar de que seamos todos iguales, sino de crear un ambiente donde todos, ¿cierto?, tengamos cabida, ya que todos estamos valorados finalmente. En otras palabras, ¿cierto?, la atención a la diversidad no significa solo ayudar a quienes tienen dificultades, sino también ir creando un espacio donde todos puedan brillar finalmente a su manera. Sobre las conclusiones. En Chile, ¿cierto? La educación inclusiva ha avanzado bastante, eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Hay harta evidencia de que la educación ha ido cambiando. Cada vez más niños, más niñas, más jóvenes, ¿cierto? Sin importar sus diferencias, tienen la oportunidad de ir a la escuela, ¿cierto? Y aprender. Ya, cada vez, ¿cierto? Son menos las barreras que se están dando en cuanto al ingreso al establecimiento educacional al menos. Un paso importante, como ya vimos anteriormente, ¿cierto? Fue la Ley General de Educación en el 2009, que finalmente, ¿cierto? Dijo que todos los estudiantes tenían este derecho a una educación de calidad, sin importar capacidad o necesidad. Sin embargo, ¿cierto? Todavía falta bastante por hacer para que todos realmente puedan aprender juntos en el mismo tipo de escuela, ¿cierto? Con los mismos apoyos y oportunidades. Se ha trabajado bastante, ¿cierto? Han cambiado mucho las cosas, las circunstancias y se tiene mucho más acceso. Se están brindando muchas más oportunidades. ¿Ya? Y la ley se ha hecho cargo también de que se puedan haber dado, pero aún hay bastante por hacer. Ya, también, ¿cierto? La igualdad de oportunidades está llegando, pero a algunos lugares, ¿cierto? Aún, ¿cierto? Falta bastante por trabajar porque realmente, ¿cierto? La educación llegue a todos. Para lograr una educación, ¿cierto?
perdón, una educación inclusiva en Chile, necesitamos, ¿cierto?, más docentes que estén más preparados. Ya, hay que formar primeramente a los profesionales que se estén desempeñando en los establecimientos educacionales para que puedan finalmente atender las necesidades de todos nuestros estudiantes, sin importar las diferencias. Recordemos que si no tenemos las herramientas suficientes, se nos va a hacer tremendamente difícil poder, y si no nos están dando el apoyo para poder hacerlo, va a ser tremendamente difícil que nosotros tengamos, ¿cierto?, las formas precisas para poder ir apoyando a nuestros estudiantes. También se necesitan más recursos para apoyar a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ya, si bien se implementan cada año más recursos, siempre vemos que van surgiendo más necesidades. Entonces, igual eso es, sí, sí, Cintia, perdón, eso igual va, eso igual claramente va a ir influyendo. Cintia, sí, la clase queda grabada, no se preocupe. Ya. Em, el objetivo final, ¿cierto?, de la educación en nuestro país es buscar un futuro donde todos nuestros estudiantes, sin importar su origen o sus características, tengan las mismas oportunidades de aprender, crecer y cumplir sus sueños, ¿cierto? Sea cual sea, ¿cierto? La primera base que tenemos que tener es una educación, ya que realmente esté asegurada. Hasta hoy en día, ¿cierto? Tenemos la educación asegurada de manera obligatoria, pero hay algunas barreras también. Ya siguen existiendo barreras. Para lograrlo, ¿cierto? Necesitamos un esfuerzo en conjunto de la autoridad, de la comunidad educativa y la sociedad en general. Finalmente, ¿cierto? Tenemos estas preguntas que son más que nada preguntas reflexivas, ¿cierto? De cómo, ¿cierto? Por ejemplo, los docentes, la comunidad, ¿ya? Y cómo se podría garantizar esta formación docente, ya que hoy en día, ¿cierto? Estamos viendo un cambio importante en cómo se enseña en las escuelas. Ya nuestros profesionales que se desempeñan en aula, ya, o en nuestros patios, en todo lo que es, ¿cierto?, el espacio educativo, ¿cierto? Están reflexionando mucho más sobre cómo enseñan cada día, cómo están entregando los contenidos, ¿cierto? Las materias y los ajustes que deben mejorar, ¿cierto? Para que nuestros estudiantes puedan aprender de la manera más equitativa posible. Ya, también se están investigando nuevas formas de enseñanza, ¿cierto? Que van mucho más allá, ¿cierto? De solamente entregar los contenidos y que nuestros estudiantes no resuelvan las guías. En cuanto a la comunidad, las escuelas, ¿cierto? También están empezando a incluir mucho más a los padres y a los alumnos en las decisiones importantes que se están dando, reconociendo cómo nuestros vecinos, ¿cierto? Y los medios de comunicación pueden influir también mucho en la forma en que estamos educando hoy en día. Aunque esto está progresando, todavía es necesario que muchos más profesionales, muchas más familias se involucren también como agentes de cambio social y político. Además, esto va siendo crucial que mejorar la formación inicial que vayan teniendo todo nuestro personal educativo para poder apoyar el desarrollo continuo. Ya, esto va a incluir, animar a las personas que se desempeñen en la escuela a investigar, ¿cierto? A probar nuevas ideas para potenciar, ¿cierto?, el desarrollo de sus clases y así, ¿cierto?, ir generando un cambio real. Ya, y hemos finalizado. Ya. Me va a disculpar, estaba con mucha tos. Ya. Vamos a pasar la lista y voy a entregar datitos mientras abro la asistencia, datitos para quienes no estaban presentes. Ya, la evaluación número 4, que corresponde a la clase de hoy y la clase anterior, la clase 7 y 8, se va a abrir hoy a las 9:30 y va a estar disponible hasta mañana a las 10 de la noche. Un segundito. Ya. El plazo extraordinario para rendir las evaluaciones atrasadas se va a dar desde el día domingo a las 6 de la tarde hasta el martes. Ya les voy a subir la información al grupo de WhatsApp para que ustedes también la tengan.
Vamos a pasar la lista. Claudia Acuña. Claudia. Acá estoy, profe. Gracias, Claudia. Emma Arzola. De nada. Emma. Nicole Astudillo. Oh, qué terrible. Nicole Astudillo. Están silenciando los micrófonos. Acá se escucha mucho ruido. Nicole. Bernardita Calderón. Presente, señorita. Gracias, Bernardita. Carolina Carcher. Por acá estoy. Gracias, Carolina. Cintia Carrizo. De nada, y María Pía también está. Al parecer no puede hablar. Ah, ya. María Pía Catalán, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Sí, Ya que está sí, registrada acá como Pía Catalán solamente, ya. Está presente, no se preocupe. Muchas gracias. sí, sí. Gracias a ti. Cintia Carrizo. Alejandra Díaz. Por acá, Alejandra. presente. Gracias, Alejandra. Por acá. Lilian Ya. Espejo. Lilian. Sonia Estuardo. Sonia. Darling González. María Lara. María Lara. Tamara Lara. Tamara. Cintia Loaiza. Cintia. Natalia Morales. Presente, profesora. Gracias, Natalia. A Beatriz usted. Moya. Presente. Gracias, Beatriz. Alicia Ortiz. Alicia. Daniela Peralta. Presente, profesora. Gracias, Daniela. Amelia Salas. Amelia. Vicky Salazar. Presente. Gracias, Vicky. Catherine Silva. Catherine. Gloria Varas. Presente. Gracias, Gloria. Helen Zambrana. Dame un segundito. Ya, alguien quedó ausente, alguien estaba con el micrófono silenciado. Ya, nadie más. Acá, dame un segundito. Ah, María Pía, sí. Ya. Si alguien tiene duda respecto a la asistencia, me puede enviar un mensaje respecto a alguna prueba, ya que igual me pueden enviar mensajito. Ya recuerden que la última prueba, la prueba 4 del módulo, va a estar activa hoy a las 9:30 y cierra mañana. ¿Ya? Y el plazo extraordinario se los voy a hacer llegar al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Así que, bueno, ¿alguna duda, consulta en este momento sobre las evaluaciones, sobre alguna cosa, un tema en particular? Ya. Nos despedimos entonces, espero que ¿Puedo estén decir, súper bien. ¿Ya? Le ¿puedo consulté. decir algo? Sí, Daniela. Señorita María Pía. No, Alejandra. Alejandra, ya. ¿Sabe qué? Le digo una cosa, sentí la clase que fue súper rápida. De lo que explicó, Ya, es como que quedé muy enredada. Yo no sé, espero, voy a repasar nuevamente el libro, porque la ya, verdad es las cosas que no entendí mucho.
Le voy a ser muy sincera, yo estoy hablando de mi forma particular, ¿ya? Ya, sí, comprendo. Sí, es como que la clase la sentí muy rápida, señorita María Pía, de verdad no Sí, me quedó muy claro todo. ya me van a disculpar un poquito, quizás sí hablaba muy, muy rápido porque estoy como muy congestionada, entonces no escucho muy bien cuando yo hablo. Ya, mis disculpas por eso y cualquier duda de contenido, ya me pueden preguntar igual a WhatsApp, ya, o si hay alguna duda general, lo podemos aclarar de inmediato. Todavía quedan unos minutitos, ya, porque sí, me disculpo por eso, porque sí, en algún momento me cuesta un poquito escucharme a mí, ya, así que igual puede haber sido por eso. Ya no sé, Alejandra, si es algún tema en específico, si quieres revisarlo. Sí, mire, voy a volver a repasar el libro para entenderlo, leerlo yo, porque yo cuando me meto a las clases, yo con usted estoy con el libro, Ujú. ¿me entiende? Pero es como que de la clase de ahora no quedé muy clara en lo que usted pasó, la verdad. Ya. Lo principal, más que nada para su evaluación, es que tengan claro que cuando se habla de integración, ¿cierto? Va siendo, ¿cierto? Todo lo que estaba, el tipo de enseñanza que se daba antiguamente. Ya era mucho más rígido, no consideraba adaptaciones. Cuando se habla de escuela tradicional es lo mismo. Ya integración, ¿cierto? Siempre buscaba que nuestro estudiante participase, pero era mucho más limitada la participación y en cuanto a familia, ¿cierto? Va siendo todo lo contrario del modelo de inclusión de ahora. Ya quizás esa partecita no quedaba tan clara. Ya les puedo compartir un cuadrito que tengo con las diferencias para que lo puedan revisar. Ya eso se los puedo compartir al grupo. Igual es un poquito Ah, compleja ya. esa parte. Ya es solamente la diferencia entre los dos. Ya se los voy a enviar al grupo para que lo Sí, puedan revisar. Ya, pero sí, es más que sería nada genial, esa. porque mire, de todo esto en la clase igual yo siempre tomo apunte, pero por lo mismo es como que fue todo tan rápido que no, ni eso alcancé a tomar como apuntes. Ya, les voy a compartir el cuadrito para que lo puedan revisar, pero más que nada como refuerzo. Recuerden que tal cual es la evaluación no va, pero para que lo revisen, se los voy a enviar en los próximos minutos. Ya como a las 10 aproximadamente le hago llegar ese cuadrito, que es más que nada lo que pasa en ese punto preciso donde se ve esa diferencia. Porque igual es un concepto que se utiliza como sinónimo, entonces produce un poquito de confusión. Ya, entonces se los voy a hacer llegar en un ratito más, ya con un poquito más Ya, muchas de gracias. detalle, ya para que no afecte su evaluación. Y cualquier otra duda que exista posterior a eso me lo pueden consultar, ya en eso no tengo problema. Ya, así que les queda pendiente eso y confirmar, ¿cierto?, el plazo extraordinario para que ustedes también lo tengan en consideración. Ya, entonces, ¿cierto? Me despido, espero que estén muy bien, que les vaya muy bien. Respecto al nuevo módulo, ¿cierto? Ya solicité que se les compartiese la información oficial para que la puedan tener y puedan imprimir también. Y que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito en todo. Me despido desde acá. Cualquier cosa, cualquier duda, de todas Ya, que formas, estén muy bien. gracias. De todas formas, me comentan, ¿cierto? Para revisar asistencia, todo lo podemos verificar durante los próximos días. El módulo cierra el día martes, así que todavía hay plazo para poder ver esas cositas. Ya que estén súper bien. Chao, chao. Chao, chao, muchas Que gracias. tengan mucho éxito. Chao, chao. Un gusto. Gracias igualmente. Chao.